Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro microprograma Sin Prejuicio. Esta vez nos acompaña la profesora Romy Chan, profesora especialista en Derecho Penal, muy querida por nuestros alumnos en la Facultad de Derecho, así que vamos a conocerla un poco más. Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un placer más bien estar aquí. Qué bueno, gracias. Romy, quería comenzar preguntándote por tu experiencia como estudiante, ¿no? En la Universidad Católica, luego en la Facultad de Derecho. ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo ingresé en el año 98, ¿no? Ingresé en uno de los últimos puestos de la ampliación, porque realmente no había ingresado a la universidad la primera vez, ¿no? Incluso yo me había matriculado nuevamente en la pre y todo, ¿no? Pero ingresé a una cosa nueva que teníamos en la universidad, que tenemos todavía en la universidad, que es lo que se llama ciclo inicial o primera, ciclo inicial, o en esa época le llamaban ciclo cero. Claro. No, ciclo cero. Fue la primera vez que se abría el ciclo inicial. Fue algo completamente distinto, era como es un ciclo preparatorio a lo que viene en letras, ¿no? Pero fue un ciclo muy nutritivo desde el punto de vista académico, porque reforzaron muchos aspectos que de repente uno pensaba tenía claros, que venían del colegio, habilidades, ¿no? Como por ejemplo habilidades escritas, ¿no? Habilidades orales, ¿no? Y que luego me han servido de repente más que en letras, en derecho, curiosamente, ¿no? Bueno, luego pasé a la facultad, ¿no? Me encantaban las matemáticas, entonces me matriculé, además de los cursos de derecho, que eran obligatorios, en los cursos de matemáticas. Llevé hasta matemática 4, era una cosa rara. ¿En la Facultad de Ciencias? En la Facultad de Letras, porque en esa época había en letras mate 1, mate 2, mate 3 y mate 4. Luego lo cambiaron, ahora hay mate 1, me parece que todavía hay mate 2, y luego hay matemática para contadores y matemática para economistas. Claro. Y creo que ahora lo han vuelto a cambiar, no sé, no estoy muy enterada, pero en esa época había hasta mate 4, que era obligatorio para economistas, ¿no? Claro. Entonces yo llevé hasta mate 4 y claro, tuve la suerte que como me era fácil las matemáticas, en todas las pruebas sacaba 20. ¿no? Entonces me daba risa porque me buscaba más la gente de ciencias que para estudiar juntos que la gente de derecho, ¿no? Porque la gente de derecho no iba a matemáticas. Pero bueno, gracias a eso terminé la facultad de letras y sin querer resulta que terminé en primer puesto. Y por los promedios, porque los cursos de matemática valían 5 créditos cada uno y claro, multiplicado por 20 o por 19 era un montón de puntaje, ¿no? Claro. Y me llamaron del rectorado para avisarme que en esa época había algo que se llamaba beca ERA, que era la beca al estímulo al rendimiento académico. Y fue una suerte para mis papás, porque entonces ya no estudié Derecho sin pagar. Yo de ahí tenía la duda de si estudiar Derecho o estudiar Economía, por lo que me iba también... Por lo mismo de los números, sí, ¿no? Pero al final terminé eligiendo Derecho porque la beca solo cubría una carrera, ¿no? Y claro, en mi cabeza siempre dije, Derecho para mí era Derecho Penal, ¿no? Desde el inicio. Desde antes de entrar a la universidad incluso. ¿Sí? ¿Y cómo así, en qué momento surgió eso? Sí, porque mi mamá empezó a estudiar Derecho en San Marcos, ¿no? Y ella me contaba las cosas que ella veía, que le enseñaban sus profesores, y tal vez uno de los profesores que más marcó en ella fue el profesor que veía Derecho Penal, porque él veía casos sociales. Entonces mi mamá me contaba, ¿no? Cuando él estaba en el colegio, yo recuerdo que mi profesor me contó este caso, y entonces toda la información que llegaba a mí era de Derecho Penal, ¿no? Luego veías la televisión, y en la televisión lo que veías, en las películas, en las series, lo clásico es el juicio en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, un tema totalmente penal. Y entonces en mi cabeza el derecho era el derecho penal, no existían otras ramas del derecho. Mira, qué interesante. Claro. Entonces cuando llegué a la facultad, ahí me empecé a dar cuenta, uy caramba, hay otras cosas, ¿no? Y es más, como yo estaba llevando cursos en economía, porque todavía no tenía definido a qué carrera ir, si a economía o a derecho, y cursos en derecho, lógico que el primer curso que llevé, a pesar de que no era prerequisito de nada, fue Derecho Penal. Claro, ¿no? Claro, con todas las ganas. Ya, con todas las ganas, porque para mí eso era el derecho, ¿no? Claro. Y entonces me gustaba muchísimo el Derecho Penal, tanto así que me gustó más que lo que vi en Economía y por eso terminé quedándome en Derecho, ¿no? Pero para mí era Derecho Penal. Y ahí en la facultad recién vi, uy caramba, también hay Derecho Civil, ¿no? Derecho al contratos, hay Derecho de Familia, ¿no? Está el tema de los divorcios, la repartición de herencia, ¿no? Los menores de edad, con quién se quedan, la patria potestad, o hay otras cosas que también son interesantes, como por ejemplo derechos reales, ¿no? Claro. Todo lo que es propiedad, bienes muebles, inmuebles, eso también me encantaba, ¿no? ¿Y te movió el piso eso? O? Sí, me movió un poco el piso el tema de derechos reales, pero definitivamente el penal era algo que me gustaba más, porque además para mí el derecho
yo siempre lo he concebido así, ¿no? Es una carrera social, ¿no? Entonces, luego de la medicina, que era lo que evidentemente no podía estudiar porque no puedo ver sangre, me pone nerviosa, ¿no? Entonces decía, eso no. Luego de la medicina, lo siguiente tiene una naturaleza más humana y que pueden acercarte más a las personas y ayudarlas, es el tema del derecho penal, porque es la libertad la que está de por medio, ¿no? Entonces nunca va a ser igual el reparto de una herencia, o el tema de un contrato civil, o la regulación de repente a nivel de energía y minas, ¿no? Que pueda existir, las normas que puedan existir sobre eso, que el tema de discutir o no la libertad de una persona. Y por eso es que siempre he querido ver penal desde que entré a la facultad. Y ya en la facultad encontraste la forma de seguir los cursos. A veces yo escucho, ¿no?, que no hay muchos cursos o que deberían haber más cursos de derecho penal. No sé si, por ejemplo, eso lo experimentaste como alumna. Sí, sí lo experimenté porque yo llevé el curso de Derecho Penal 1, que en ese momento era obligatorio, que es hoy en día Teoría General del Delito, ¿no? Y luego lo siguiente que venía era Penal 2, que es hoy lo que es delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la integridad, ¿no? Y luego ya no habían más obligatorios, salvo procesal penal. Entonces llevé todos los selectivos, pero los selectivos eran solamente unos 2 o 3 cursos adicionales, entre los que estaba el seminario de penal, ¿no? Y ya no había más. Entonces lo que hice fue, y yo creo que eso es lo importante, o sea, no se trata nada más de lo que la universidad te pueda dar, sino de que uno mismo vaya buscando encontrar información e ir encontrando lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo lo que hice fue meterme a la docencia, o sea, empecé a ser asistente de docencia, busqué ser asistente de docencia con los profesores. Y eso me da acceso a libros que, por ejemplo, los profesores tenían y que no están en la biblioteca, ¿no?, en la universidad, por un tema de costos, me imagino yo, que son libros caros, ¿no? Y así iba investigando, iba leyendo, venía un profesor del extranjero, entonces iba a las conferencias, que habían conferencias de penal, iba a las conferencias de penal. Y siempre he estado leyendo y leyendo penal. Entonces, al final, he aprendido, claro, muchísimo en la universidad de penal, ¿no?, de los cursos obligatorios, pero también había una buena parte que la he aprendido leyendo y luego preguntándole a los profesores. Claro, como un rol más de autodidacta, ¿no? De tratar de nutrirse de las otras oportunidades que hay alrededor, digamos, de los cursos, ¿no? Y eso, curiosamente, lo aprendí en ciclo inicial. Claro. ¿Cómo así? Porque en ciclo inicial habían talleres donde los profesores justamente fomentaban que tú seas autodidacta en los temas. Entonces, eso, claro, me ayudó. Por eso no tanto en letras, porque en letras un poco está el tema de la materia, el curso, el sílabo del curso, pero sí me ayudó en como una forma de vida, ¿no? Claro, qué bueno. Ahora me preguntaba también, a veces se escuchan algunos prejuicios, ¿no? Justamente estamos ahí en Sin Prejuicios, y se escuchan algunos prejuicios respecto al derecho penal, ¿no? Yo escucho a veces, ¿no?, algunos alumnos, no, ahí no vas a hacer plata, o incluso tú siendo mujer, ¿no?, este prejuicio, no sé si es un prejuicio o un juicio real, ¿no?, del derecho penal como algo un poco más oscuro, ¿no?, más peligroso, ¿no? Sí, es curioso. En verdad eso es un prejuicio y es un prejuicio muy difundido en nuestro país, incluso entre los mismos abogados. Tanto así que hay muchos estudios de abogados que no ven nada de penal, ven todas las áreas, pero no ven penal. Mi estudio, por el contrario, solo se especializa en penal, ¿no? Y justamente yo pienso, no sé, me lo invento, que este prejuicio viene porque las personas piensan que penal es un ámbito muy corrupto. O sea, es lo que directamente relacionan con corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿no? Y yo sí pienso que eso es un prejuicio total porque eso no es tan así, ¿no? La corrupción está en todos lados. Y es más, a veces, si hablamos de lo que pasa en la realidad, ¿no?, en el ámbito penal, cualquier tipo, las corrupciones que uno puede escuchar, o sea, el campo de corrupción siempre gira en torno a que el juez solicita un monto por la libertad de una persona. Mientras que en el ámbito civil, cuando uno habla de corrupción, lo que se escucha es que el juez no pide un monto, pide un porcentaje del monto a discutir. O sea, con lo cual incluso yo pienso que en el ámbito civil los montos de corrupción hasta pueden llegar a ser mayores que los en el ámbito penal, lo que no en nada quita que en ambos casos eso sea incorrecto, ¿no? Ahora, en uno u otro supuesto, lo cierto es que sí se puede litigar en el derecho penal, como me imagino también debe ser en el derecho civil o el laboral o cualquier otra rama del derecho, sin corromper. Y en efecto, nosotros lo hacemos así en nuestro estudio. Claro, tal vez cueste el trabajo constante de estar haciéndole seguimiento al caso, estar pensando constantemente en el caso, no descuidándolo, no esperar enterarse con la notificación, sino estar todos los días allí, planteando una estrategia con argumentos sólidos, y eso implique pues un trabajo real. Pero justamente esa es la función del abogado, trabajar, no ser un tramitador o ser un
no sé, un contactólogo que simplemente lleve dinero para comprar productos en el mercado. Esa no es la función, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un prejuicio grande, pero que ha calado tan en el fondo de las personas, ¿no? Que incluso los abogados de empresas también, todo lo que es penal siempre lo derivan, y bueno, en ese sentido nosotros estamos felices y encantados, ¿no? Aunque sea un contexto no siempre agradable, ¿no? Porque en el estudio siempre nos van a llegar casos, tanto de otros estudios de abogados como de empresas que no quieren contratar a un abogado que solamente vea penal. Claro, claro, interesante. Pensaba también en lo que decías antes del rol social y este tema de la ética, ¿no? Y yo pienso pues que el ser abogado tiene, uno asume una responsabilidad respecto al derecho, al sistema legal, ¿no? No sé si lo ves también así en tu propia experiencia, ¿no? Sí. Yo por eso siempre les digo a los alumnos, ¿no? A mis alumnos, que en verdad el derecho es como tener una herramienta, es como tener un arma. De nosotros depende, cuando pasamos por la facultad y cuando nosotros de alguna manera nos preparamos más o profundizamos en alguna materia, qué tipo de arma vamos a utilizar. O algunos podrán tener un revólver muy pequeño, otros podrán tener de repente una pistola un poco más grande y otros podrán tener una metralleta. Entonces depende de la cantidad de información que tú manejes para ver qué tan contundente va a ser el arma que tú tengas. Pero lo importante es que el arma la uses con responsabilidad. Porque lo cierto es que en un país como el nuestro, en el que los jueces y los fiscales no siempre tienen un adecuado nivel de preparación, el hecho de tú manejar esa información te convierte en responsable de muchas cosas que puedas querer defender, tergiversar o hacer valer justamente, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que no es tanto el que una rama u otra rama del derecho, o sea, no hay que verlo como qué es más, económicamente, qué es más rentable. O sea, yo jamás he tomado ese criterio para elegir qué quiero hacer, ¿no? Yo creo que todo puede ser rentable y en efecto conozco personas que en todos los niveles han tenido negocios muy rentables. El asunto no es ese, sino el asunto es en qué disfruto haciendo, en qué encuentro felicidad, en qué para mí es apasionante desenvolverme, ¿no? Y ahí está el éxito, ¿no? Y ya el dinero vendrá después si es que tú haces tu trabajo coherentemente, decentemente y bien, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende mucho que sí es verdad, hay muchas personas, y yo lo he escuchado además, ¿no? Como prejuicios, ¿no? Entre los alumnos que dicen, no, pero que en el derecho penal tú tienes que defender cualquier cosa, ¿no? Y eso no es cierto. Yo pienso que yo no lo aplico así. Yo creo que todos tienen derecho a la defensa, eso es verdad, pero también todos tienen derecho a elegir a quienes quieren defender. Y nosotros los abogados tenemos ese derecho, ¿no? Y ya está en uno el ver por qué camino quiere seguir en la vida, ¿no? Nosotros hemos tenido en el estudio casos de personas que han tenido una causa que no nos ha parecido defendible porque no creemos en esa causa y por tanto yo no puedo defender algo en lo que no crea, pero que nos han dicho, por ejemplo, toma el cheque y llénalo con el monto que tú quieras, ¿no? Pero eso a mí no me haría feliz, ¿no? Y no necesitas hacer eso para tener dinero. O sea, eso es el éxito o la solvencia económica. Yo creo que no es lo prioritario, sino lo prioritario es el sentirte tranquilo contigo mismo, pero además no es incompatible. Tú puedes hacer eso y además también tener éxito económico y sentirte bien, o sea, las dos cosas, ¿no? Claro, de acuerdo. Ahora quería preguntarte, Romy, ¿cómo empezó ya tu práctica profesional, digamos, ¿no? Desde las prácticas quizá en la universidad, ahí tu pasión por el derecho penal se fue afianzando en las experiencias ya en la cancha, digamos. Sí, en efecto sí, ¿no? O sea, llegué al curso de Penal 1, que fue el que adelanté en la facultad, e inmediatamente luego me ofrecieron practicar, ¿no? Bueno, en verdad no fue inmediatamente luego porque fue antes de iniciado el siguiente semestre, pero fue porque como yo quería estudiar economía, mira cómo es la vida, yo quería estudiar economía y también derecho penal, no sabía cuál de los dos elegir. Surgió un curso que lo dictaba un estudio de abogados, ¿no? Que era el curso de Derecho Penal Económico. Entonces yo escuché Derecho Penal Económico y dije, uy, esto es perfecto, es penal y economía en uno, ¿no? Entonces me metí al curso, postulé, era un curso que lo daba gratuitamente ese estudio de abogados para los alumnos que postularan a él. Y claro, por el tema de que venía de letras con el primer puesto, me llamaron al curso. Y empecé a estudiarlo, ¿no? No tenía mucho que ver con la economía, era un prejuicio que tenía yo, ¿no? Realmente no entendía mucho tampoco porque necesitaba haber llevado por lo menos Penal 2 para poderlo entender, ¿no? Pero bueno, supongo que me llamaron por el tema del currículum que tenía y me dijeron, a ver qué pasa con esta chica, ¿no? Y empecé a estudiar, empecé a leer, ahí fue donde encontré más cosas y después de eso me pidieron en ese mismo estudio que entrara a practicar. Y ahí fue donde empecé a practicar. Y claro,
es totalmente distinto porque es una forma de concretizar los conocimientos que tú vas teniendo en la universidad, ¿no? O sea, es vincular por primera vez, eso fue lo que, al menos lo que yo sentí, ¿no? Que lo que estudiaba en el derecho, que estas teorías sí tenían un fin, o sea, sí tenía una aplicación práctica y era útil, ¿no? E incluso darme con la sorpresa de que muchas personas, lamentablemente en el Poder Judicial, se habían olvidado de eso que me estaban enseñando a mí como alumna, que era una cosa que no podía yo creer, ¿no? Terminé incluso siendo asistente a partir de esta práctica preprofesional en la Academia Nacional de la Magistratura con un profesor que dictaba clases ahí para jueces, ¿no? Y era una cosa para mí sorprendente porque además me di cuenta que el nivel de la universidad era bastante bueno, a pesar de que no teníamos muchos cursos de derecho penal, ¿no? Porque lo que te enseñaban era más que suficiente para poder ya practicar. Exactamente, claro. ¿No? Y ya cuando empecé a ver los casos, ya para mí era felicidad completa, ¿no? Porque cada caso es un mundo. Hasta ahora lo veo así, ¿no? Para mí, cada vez que me levanto en la mañana y tengo que ir al estudio, no pienso en, ay, tengo que ir a trabajar, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Estoy ya pensando en, uy, qué bacán, voy a ver este tema hoy día, y mañana voy a plantear esto, y pasado mejor quiero hacer esto de aquí, ¿no? Entonces, para mí es divertido. Antes, ¿no? Claro, ¿no? Para mí es divertido, me gusta ver las estrategias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la práctica me ayudó muchísimo a consolidar que lo que yo quería hacer era ser abogada penalista, ¿no? Y además me gusta mucho plantear estrategias en los casos, por eso estoy viendo ahora incluso cómo complementar estos estudios de derecho penal con otra cosa más. He querido primero agotar la línea académica en el derecho penal, por eso estoy terminando, bueno, estoy ya por sustentar ahora una tesis doctoral, ¿no? Ya hice la maestría, hice el doctorado y ahora lo que quiero es estudiar algo que me meta más en el tema de las estrategias, de repente marketing político, algo así. ¿No? Ah, mira, qué interesante. Pero es porque me gusta, ¿no? O sea, hay personas que me dicen, ay, qué aburrido todo el día estudiando, pero en verdad a mí me encanta, me gusta y parte de eso es que también hace que me guste enseñar. Claro, eso es lo que venía a mi mente, ¿no? La importancia de la docencia en tu carrera, ¿no? en tu ejercicio en general, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, el compartir con el alumno cómo funciona la teoría y hacerle notar, mira, y en la práctica eso es así, lo que de repente no me explicaron a mí, lo que he ido aprendiendo en el camino ya con el ejercicio profesional, o sea, eso es algo que a mí me encanta, el aprenderlo y también el transmitirlo, ¿no? Y por eso es que sigo enseñando en la universidad y me gusta enseñar en la universidad, e incluso a veces en algunas otras entidades, como ahora ya es a la Sala Penal Nacional, por ejemplo, a jueces, ¿no? Al Ministerio de Justicia, ya, que es otro tipo también de formación, pero interesante también. Pero que también otro tipo de alumnos también. Exactamente, pero que también es interesante, ¿no? Claro. Qué bacán. ¿Y cuándo, te acuerdas tu primer curso? ¿Cuándo empezaste a dictar? ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que ya tenías algunas experiencias por lo mismo que habías sido como asistente, ¿no? Sí. Claro, yo la primera vez que empecé a dictar como profesora fue acá en la universidad y empecé dictando el curso de metodología de la investigación, ¿no? Introducción a la metodología de la investigación jurídica, ¿no? Que era porque yo hice una tesis para graduarme como abogada. Entonces, producto de la tesis, obviamente terminé la tesis, la sustenté, ¿no? Pero ya había cogido una lógica de investigación y había hecho también varios artículos que había publicado en revistas, ¿no? Entonces, con esa experiencia empecé a enseñar el curso de metodología, ¿no? Fue muy enriquecedor porque además muchos piensan que soy más joven de lo que realmente aparento ser, ¿no? Entonces muchos decían, pero ¿y la alumna es la profesora?, ¿no? Con lo cual fue divertido, ¿no? Claro. Y hasta ahora hay alumnos a los que veo y ahora son abogados, ¿no? Que me he encontrado luego en el camino. Y muchos de ellos, porque además yo siempre los incentivaba a hacer las tesis, o sea, no hacer expedientes, sino hacer tesis, porque es como una carta de presentación que te da más oportunidades. Y yo creo que la lógica de la vida, y se lo digo a los alumnos también, es que uno debe aprovechar al 100% las oportunidades que la vida les da. Y si no te parecen oportunidades, algunos me dicen, búscalas, porque oportunidades hay muchas. Entonces, que hagan la tesis, y hasta ahora me los encuentro, y algunos han hecho tesis, ¿no? Claro. Qué bacán. Yo, bueno, converso, ¿no? con muchos alumnos por la oficina de plan de carrera, la consejería, en fin, y algunos han sido tus alumnos, ¿no? Y siempre hablan con mucho cariño de ti, ¿no? Y creo que en parte es porque varias veces me has ido diciendo, les digo a mis alumnos, ¿no? Como consejos, y yo creo que eso es parte del rol de profesor, ¿no? No sé cómo ves eso, el vínculo con el alumno, eso. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, el generar una relación de confianza que permita que uno poder darles consejos o incluso aprender también de sus preguntas, ¿no? Y que ellos puedan preguntar, ¿no? Abiertamente, eso me parece muy importante. O sea, a mí ha habido gente que en las clases, en penal, me ha preguntado, por ejemplo, ha habido mujeres que me han preguntado, ¿no? Algo que de repente uno dice, uy, esto no tiene nada que ver con el tema, pero que es una inquietud y yo creo que tal vez hasta son inquietudes más importantes que los temas de contenido de fondo, ¿no? Como por ejemplo, profesora, ¿y las mujeres también podemos ser penalistas? Porque usted es penal, pero no hay mujeres que vean penal.
Y es cierto, son muy pocas las mujeres que ven penal. De hecho, en la facultad, enseñando Derecho Penal, creo que soy la única. Y en el litigio me pasa lo mismo. O sea, la mayoría de fiscales, de jueces son hombres, no son muchas mujeres. Mujeres son muy pocas. Y de abogados litigantes, sí, casi no conozco a ninguna mujer. Solo conoceré unas 2 o 3. No conozco más. Y 2 o 3 que no se dedican al 100% a litigar. O sea, que hacen consultorías, hacen otro tipo de cosas, ¿no? Y sí es verdad, ahí sí hay un prejuicio muy fuerte en la sociedad, ¿no? Pero una pregunta así, por ejemplo, yo creo que es más importante que me pregunten qué significa la teoría cognitiva del dolo, ¿no? Porque realmente es una preocupación y además hasta incluso este prejuicio podría hacer que esa persona, que podría ser muy valiosa en el derecho penal, no se dedique a penal simplemente porque piense que las mujeres no pueden ser penalistas. Un prejuicio que puede tener una consecuencia nefasta en toda su vida. Para el resto, claro. Exactamente. Bueno, eso es lo terrible de los prejuicios, digamos, ¿no? Que a veces nos impiden ver lo real, ¿no? En uno mismo incluso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, yo sí pienso que la relación debe ser totalmente horizontal con los alumnos y procuro que sea así. Yo sé que no es lo que piensan muchos colegas, incluso algunos me dicen, no, pero tú les das mucha confianza a los alumnos. Pero una cosa es darles confianza para preguntar y otra cosa es, como con cualquier persona, sin importar que estés en la universidad, que hay una falta de respeto, ¿no? Claro. Eso no tiene nada que ver, o sea, que haya generar faltas de respeto no significa generar confianza, o sea, no son sinónimos, no tienen nada que ver uno con el otro. Y nunca me ha pasado, de hecho, tanto yo respeto a los alumnos como los alumnos me respetan. Claro, claro. Qué interesante. Y para ir concluyendo, te quería cambiar un poco, ¿no? De escenario y preguntarte un poco por tu vida personal, tus hobbies, qué cosas te gustan más allá del derecho, ¿no? Bueno, a mí en verdad me encanta viajar. Y una de las cosas que me encanta hacer es ir a la playa. Entonces me gusta el mar además caliente. Entonces cada vez que puedo me escapo siempre a algún lugar del Caribe, a algún lugar de playa caliente. Todo el mundo me dice, ay, pero tienes un gusto muy caro. Bueno, para eso trabajo. Claro. Entonces me encanta hacer eso, ¿no? Y ya acá en Lima me encanta hacer manualidades. Mira. Por ejemplo, hago crochet, ¿no? O hago punto cruz. Sí, que es raro, ¿no? Es más, a veces me vas a encontrar en una cola o leyendo algo o si no quiero ya leer nada, haciendo punto cruz. En efecto me pasó que acá en la tesorería hubo una vez que se malogró el sistema, que no podías pagar en el banco y que tenía que hacer un pago urgente y me senté ahí a hacer el punto cruz. Y la gente pasaba y me miraba, esta está rara. ¿El punto cruz? O sea, punto cruz, esos cuadros de punto cruz, esos, no sé, cojines de punto cruz, mantas de punto cruz, así, entonces voy bordando punto cruz. Eso me relaja mucho, ¿no? Y claro, tengo también, no sé si es un defecto o una virtud, no puedo hacer una única cosa a la vez. Me encanta hacer varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, yo miro televisión bordando, ¿no? O miro televisión jugando en el iPad, por último, ¿no? Claro. O leyendo y en los comerciales leo y después miro televisión. O sea, siempre, no sé si es una manía, creo. No sé si es un defecto o una virtud. A veces es una virtud, a veces es un defecto. Pero es algo que me encanta, ¿no? Me gusta hacer eso. Pero me imagino que no sé, ¿no? Sientes que eso complementa tu práctica profesional, complementa tu... Es que siempre tienes que, o sea, a ver, ¿qué me pasa a mí, no? Me pasa que, como a veces hay casos que son bastante complejos, a veces tú los miras desde una primera visión, ¿no? Y observas una estrategia determinada, pero todo es perfectible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces liberas la mente, piensas en otra cosa, y luego regresas, lo ves desde otra óptica, o ves qué cambiar, qué elementos cambiar, o qué ideas aportar, o qué cosas hacer, ¿no? Entonces, por eso pienso que siempre es importante no cargar el cerebro únicamente en una cosa, sino en ir alternando con cosas que te despejen en la mente y te permitan recrearlo. Yo, por ejemplo, cada vez que me voy de viaje, de vacaciones así, ¿no? O en general me voy de viaje, que también me gusta viajar mucho en general, siempre que regreso con 40.000 ideas nuevas, ¿no? Entonces todos en la oficina ya conocen, ya saben, ya me tienen miedo. Que ya regreso a la oficina y dicen, ¿y ahora qué irá a poner de nuevo en la oficina? Porque es mi manera de recrear la mente, de crear, ¿no? Claro, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Romy, se nos ha ido el tiempo, ha estado súper interesante. Ojalá que tengamos otra oportunidad para seguir conversando de estas cosas que yo creo que son muy importantes para los alumnos, para los profesores, hablar de estos temas que no son netamente jurídicos, pero que igual ayudan mucho a conocernos, a comprendernos más, ¿no? Claro que sí, para mí un placer también. Perfecto, muchas gracias. Gracias.